Muy buenas noches, compañeros. Realizo este video para dar continuidad a los temas que venimos desarrollando en la competencia de matemáticas. En esta oportunidad vamos a desarrollar este video tutorial orientado a la aplicación del análisis de datos usando la herramienta Excel. Para eso, pues es importante que puedan hacer una práctica desde sus PCs, porque pues vamos a utilizar muchos de los conceptos que hemos venido desarrollando relacionado a lo que es el histograma y otros elementos que vamos a ver de forma automática, lo vamos a realizar utilizando la herramienta de Excel. Entonces es importante que puedan tener allí este computador con este software para que podamos ir profundizando al respecto. Les voy a compartir un dataset, un conjunto de datos cuantitativos. Va a estar conformado de cuatro variables de forma numérica y va a tener una variable categórica. Entonces en total serían básicamente cinco variables. Con este dataset que les voy a compartir y también se los voy a colocar en la plataforma Territorium, vamos a realizar una práctica que es muy similar a lo que deben ustedes presentar en la última evidencia de la competencia matemática correspondiente a estadística y análisis de datos. Esta es el dataset que les voy a compartir. Es un dataset relativamente pequeño, muy usado en todo lo que tiene que ver la parte de análisis de datos. Aquí lo pueden ver. Entonces, es un dataset, como les decía, tiene cada columna es una variable. Entonces tiene cinco variables, de las cuales cuatro, ¿cierto? Cuatro, que son estas, de las cuales estas cuatro, son variables categóricas. Darle color acá. Entonces tenemos estas. Estas cuatro son variables numéricas y tenemos una que es la variable categórica, que es esta que tenemos aquí, ¿cierto? Que dice especies. Esta que dice especies. Entonces tenemos cuatro variables cuantitativas o numéricas y una variable categórica. Este dataset se llama Iris y son de un experimento que se hace respecto a medir lo que es el ancho y largo del pétalo, ¿cierto? De la flor. Y el ancho y el largo del sépalo. Sépalo es la hojita que está abajo de la flor. Esa hojita se llama sépalo. Y se le toma también la distancia de lo que es el largo y lo que es el ancho de esa hojita. Y también se agarra un pétalo y se le mide el largo y el ancho del pétalo. ¿Listo? Entonces se toma de cada una de esas medidas, se registran en esa dataset. Aquí pueden encontrar cada una de las medidas. Esto está dado en centímetros. Y en especies, ahí está la variable especies. En especies vamos a encontrar lo correspondiente a la especie como tal de la flor que está analizando. Entonces tenemos ahí, tenemos lo que es esto, setosa, es una de las que tenemos. Tenemos entonces setosa, tenemos virgínica y tenemos versicolor. Básicamente tenemos tres especies que está, ahí las puede ver, setosa, versicolor y virgínica. O sea, tenemos un jardín con esas tres especies de flores y a cada una se le tomó las medidas de lo que tiene que ver con el largo del sépalo, el ancho, aquí tenemos largo de sépalo, aquí está en inglés, ancho del sépalo, largo del pétalo y ancho del pétalo. Entonces se tomaron esas cuatro medidas de cada flor, ¿listo? Y tenemos alrededor de 150, si no estoy mal, teníamos 150 flores en ese jardín, ¿cierto? Entonces venga a ver, sí, son alrededor de 150 flores, ¿listo? Y pueden ver que está en la celda 151. Entonces vamos a realizar desde la parte de análisis de datos cómo activamos la función de análisis de datos y cómo pues obviamente hacemos para usarlo en el análisis de datos como tal. Entonces, vamos a venir donde dice archivo, ¿sí? En la parte de arriba del Excel de archivo. Le doy clic en archivo y le voy donde dice opciones, ¿cierto? Vengo aquí a opciones. En opciones se me va a aparecer esta ventana emergente, ¿cierto? Donde dice opciones de Excel. Aquí en opciones de Excel me voy a venir donde dice complementos. Le doy clic en complemento, ahí se demora un ratico mientras carga la ventana.
Allá me encargo la ventana de complementos y me voy a venir aquí a la parte inferior donde dice administrar complementos de Excel y lo voy a dar aquí en el botón de ir. Aquí en el botón de ir. Le doy ir y me aparece esta otra ventana emergente. Le van a aparecer estas opciones que aparecen allí, ¿cierto? Le voy a dar chulito, selecciono, nos dice herramientas para análisis y le doy a aceptar. ¿Listo? Al dar a aceptar, ¿qué va a suceder? Cuando le aplique acá en la parte superior hay una pestaña que dice datos, le doy a datos, me va a aparecer aquí esta opción de análisis de datos. Esa es la opción que utiliza Excel o que tiene Excel para nosotros desarrollar o de forma rápida hacer análisis de datos estadísticos. ¿Listo? Entonces ya con eso vamos a proceder a hacer inicialmente, vamos a hacer un cuadro de resumen estadístico. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Nos venimos a estadísticos. Le damos clic, aquí me aparece esta ventana emergente, me va a aparecer una serie de opciones, que análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de dos factores, análisis de varianza de dos factores con una sola muestra de grupo, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva y para de contar. Vamos a seleccionar lo que dice estadística descriptiva y le doy a aceptar. Me aparece esta ventana emergente aparece el rango de entrada. Ese rango de entrada va a ser los datos que yo voy a analizar. En este caso le doy clic en este espacio y selecciono con el mouse, haciendo clic sostenido, las columnas de las variables cuantitativas. Entonces selecciono todas las columnas de la variable cuantitativa hasta el final. Y aquí me va a aparecer el rango de entrada, me aparece aquí lo que he seleccionado. Listo. Digo que está agrupado por columnas, dejo eso ahí normalito. Digo, le indico que los rótulos están en la primera fila. El rango, selecciono aquí rango de salida. El rango de salida es donde quiero que me aparezca el resultado o la salida de este análisis descriptivo. Le doy clic en este espacio y selecciono la celda donde quiero que aparezca el resultado. Entonces subo, voy a ponerla aquí arribita. Digo que me la coloca acá. Ahí aparece el nombre de la celda. Y le digo que necesito que me arroje el resumen estadístico. Y le doy a aceptar. Y ahí ya me apareció una tabla donde me aparecen toda una serie de resúmenes o de estadísticas o de valores o de estadísticos que son interesantes a analizar. Ya vamos a revisar cuáles aparecen. Voy a desplegar para que se vea mejor. Entonces, ¿qué me aparece? Por cada variable, como pueden ver acá, cada variable, ¿cierto? Aquí por ejemplo tengo cepanlen, me aparece cada una de las diferentes estadísticas que quiero analizar. Entonces me aparece que la media, me aparece que el error típico, me aparece que la mediana, me aparece que la moda, me aparece que la desviación estándar, me aparece la varianza de la muestra, me aparece kurtosis, coeficiente de asimetría, me aparece el rango, me aparece el valor mínimo, el valor máximo de los datos de esa variable. Recuerden que aquí estoy mirando cepanlen y aquí tengo lo mismo, se repite para cada una de las variables. La suma de los datos y la cuenta. O sea, cuántos datos estoy analizando. En este caso estoy analizando 150 datos. ¿Listo? La mediana, ¿cierto? Les recomiendo por favor revisar qué es la media, ¿cierto? Que es lo mismo que el promedio, que es el error típico, que es la mediana, que es la moda, que es el dato que más repite, que es la desviación estándar. O sea, la idea es que indaguen o investiguen cada uno de estos conceptos que aparecen allí, porque son las variables estadísticas básicas que se hacen en un análisis de estadística descriptiva. ¿Listo? Entonces lo primero es hacer este cuadro, como lo acaba de hacer, es muy sencillo, utilizando esta herramienta de análisis de datos. ¿Listo? Segundo paso, y veíamos que aparte de estos datos o de estos cálculos estadísticos, también podemos hacer el histograma. El histograma es una herramienta fundamental y que parte o se fundamenta de la tabla de frecuencias. Entonces aquí Excel nos colabora o nos ayuda haciendo la tabla de frecuencia y a la vez nos hace el histograma. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el histograma como lo hace por defecto Excel. Entonces, para hacerlo, lo mismo, yo el histograma lo debo hacer por cada variable cuantitativa. Entonces me vengo a análisis de datos
busco donde dice histograma, le voy a aceptar. Me va a pedir también el rango de entrada. Entonces el rango de entrada va a ser los datos de la variable que yo quiero analizar. Entonces le doy clic en rango de entrada, selecciono, en este caso a seleccionar el cepanlen, el largo del cépalo, selecciono todo, listo. El rango de entrada, el rango de clases no lo voy a colocar, lo voy a hacer por defecto y ya les voy a explicar cómo lo podemos interpretar. El rango de salida, entonces debo ubicar la celda donde quiero que aparezcan los resultados. Entonces le selecciono y busco en qué celda quiero que me aparezca. Voy a decirle que me aparezca aquí abajito de esta. Allá me apareció. Y le digo que me cree el gráfico. Yo puedo decirle que me haga el porcentaje acumulado o que me agregue el histograma de Pareto, ¿cierto? Lo hace que me saque el porcentaje acumulado nomás y ya. Ah, bueno, le dice que los rótulos los tiene en la primera fila, ¿cierto? En la primera fila de la variable y listo, lo voy a aceptar. Entonces vemos que en efecto el Excel de forma rápida me hace el histograma, me arroja la tabla de frecuencias, ¿cierto? La tabla de frecuencias fue la que veíamos allí en la presentación, donde pues obviamente agarrábamos, realizamos un intervalo. Aquí no hicimos el intervalo, ¿cierto? Escogimos que Excel nos hiciera de forma automática como él lo maneja, ya voy a explicar cómo. Pero también podríamos hacerlo con intervalos para poder colocar más bien intervalos acá, donde dice la clase, y no valores, digamos, definidos por Excel. ¿Listo? Sin embargo, ya tomamos uno por automático unos valores. Ya le voy a explicar cómo se puede interpretar. Vemos la frecuencia. La frecuencia, recuerden que es la cantidad de datos que está dentro de cada intervalo. Ya les voy a explicar cómo es el intervalo que se maneja aquí para que lo tengan claro. Y este es el acumulado respecto al 100%, ¿cierto? Entonces, es, digamos, para hacer esta curvita de acumulado, ¿cierto? O sea, cuánto en cada punto, cuánto lleva, qué datos, qué es la cantidad de datos que lleva en cada una de esas columnas, ¿cierto? Obviamente el finalizar sería el 100%, pero obviamente ahí a medida que va aumentando, pues obviamente sabemos qué porcentaje tiene. ¿Cómo es la cuestión de los intervalos del histograma? La cuestión de intervalos de histograma es que, por ejemplo, aquí tengo, él me arroja una medida de 4.3. Y me dice que digo, no quiere decir que hay un dato, perdón, que está o es 4.3 o está por debajo de 4.3. ¿Y yo cómo puedo revisar eso? Pues puedo hacer aquí un filtrado, ¿cierto? Aquí en hasta y decirle que me coloque los valores que estaban en 4.3. En este caso solamente aparece uno, entonces por eso si yo filtro solamente va a tener un solo valor y es el que me coloca en el histograma, ¿listo? Ahora, por ejemplo, dice aquí 4.9, entonces él va a registrar acá los valores que están entre 4, entre 4.9, o sea, pues que es 4.9 o mayor, o sea, que sea mayor que 4.6 hasta 4.9, ¿no? Entonces vamos a revisar. Entonces valores, entonces que estén mayores que 4.6 sería el 4.7, 4.8 y 4.9, ¿cierto? Vamos a ver cuántos aquí nos trae. Entonces nos trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En efecto, nos trae 13 valores que está entre 4.9, ¿cierto? Está entre mayores de 4.6 hasta 4.9 y esta es la columnita que tenemos acá, ¿listo? Esta columna, ¿qué valores representa? Entonces, esa columna son 23. Quiere decir que hay 23 valores que están por encima de 4.9 hasta 5.2. Y esa es la columna de acá. Esta de 5.5 son valores que están por encima de 5.2 y que están hasta 5.5. Entonces, la cantidad de esos son 14. Y así sucesivamente puedo ir interpretando mi histograma. ¿Listo? Ese histograma se hace por cada variable cuantitativa. Entonces, si yo quiero hacer otro histograma de la otra variable para ver cómo es el comportamiento, pues obviamente me toca volver aquí a análisis de datos, decir histograma, aceptar histograma, seleccionar un nuevo conjunto de datos. Entonces voy a agarrar estos de acá, nuevo conjunto de datos, le selecciono todo haciendo clic sostenido en el mouse. Rango de clase no coloco nada, le digo que tengo rótulos en la primera fila.
El rango de salida, entonces aquí lo modifico para ver dónde quiero que me grafique. Lo que dice que me grafique aquí abajito. Le digo que me haga el porcentaje acumulado y el crear gráfico lo voy a aceptar. Y aquí en efecto me arroja el otro histograma. Me arroja el otro histograma, ahí bien bonito, y la tabla de frecuencias de forma automática. ¿Listo? Entonces ya tengo dos histogramas. La idea es que ustedes hagan los otros histogramas de acuerdo a la cantidad de variables que tengan. Entonces, si tiene 4 variables, serían 4 variables. Sería 4 histogramas. Si tiene 5 histogramas y así sucesivamente. ¿Listo? La idea es que puedan trabajar de forma, digamos, muy práctica con estos histogramas porque el histograma ya le da una información, ¿cierto? Entonces, ahí ya podemos hacer histograma. Lo otro que podemos hacer, lo otro que podemos hacer es encontrar o desarrollar lo que son las visualizaciones del diagrama de caja y bigotes. El diagrama de caja y bigotes es una representación a que invito a que investiguen, en donde yo puedo tener en un solo dibujo, puedo tener la representación de la media, ¿cierto? Que es el mismo promedio, la representación de la mediana, que ya es con los datos organizados, y la representación de la dispersión, ¿cierto? La dispersión como tal, o sea, qué tanto los datos están dispersos. Para eso, las últimas versiones de Excel ya cuenta con en insertar, cuenta en la parte superior insertar, cuenta con el dibujito, que es de dibujito que tiene unas barritas azules, que ahí estoy mostrando, que son los gráficos estadísticos. Cuando usted le despliegue, aquí le va a aparecer el diagramita de caja bigotes. Las últimas versiones tienen esa opción. Los que no, pues existen algunos paquetes de internet de Excel que ustedes pueden hacerlo allí perfectamente. Entonces, voy a utilizar esta herramienta para hacer el diagrama de caja bigotes porque ya está ahí, pues ahí a la mano, ¿no? Voy a hacerlas de diferentes formas. Uno es con una sola variable. Yo puedo traer una variable, ¿cierto? Por ejemplo, sepanlen. Eh, aquí sí selecciono primero la variable, sepanlen, ¿cierto? Y le digo que me haga el gráfico de caja y bigotes. Entonces ahí ya puedo tener el gráfico de caja y bigotes. Listo. Entonces lo subo, lo allá arribita. Lo subo aquí arribita. Entonces aquí tengo el histograma, perdón, el diagrama de caja y bigotes de esa variable, de sepanlen en este caso. Aquí pueden observar que en efecto pues es un diagramita de una cajita. El ancho de la caja, ¿cierto? O la altura de la caja representa la dispersión, o sea, qué tan dispersos están los datos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si hacemos el caso de la edad, ¿cierto? De un salón, un salón de clase, ¿cierto? De un colegio, de una universidad. Si encontramos personas de muy, digamos, de edad de 50, 60, 70 años, ¿sí? De elevada edad, y hay otros que están entre los 20, 25 y 30, entonces como hay esa separación, esa edad, decimos que los datos están muy dispersos. Ahora, si encontramos un salón de una universidad donde todos están alrededor del 20 hasta 25 años y no se pasan ahí, decimos que los datos están muy concentrados, o sea, no van a salir de un intervalo que es muy cortico, ¿listo? Entonces, dispersos cuando tienen valores muy alejados y concentrados cuando están muy ajustaditos. En este caso, este diagrama de caja y bigotes nos muestra que los datos están muy concentrados. ¿Qué podemos ver allí? Hay una línea, ¿cierto? No sé si se aprecia. Voy a ampliarla acá un momentico. Hay una línea que esa representa lo que es la media, ¿cierto? Esa es lo que representa, perdón, la mediana de los datos. Y la X que pueden ver allí es el promedio, la media, ¿cierto? Entonces es la media y la rayita la mediana. En este caso casi coinciden las dos, ¿cierto? Pero no todas las veces van a coincidir. Entonces la línea hace referencia a la mediana y la X hace referencia al punto de la media o que llamamos también promedio. Este se llaman bigotes, este se llama bigote superior y este es el bigote inferior. El bigote inferior hace referencia al dato, al valor del dato más pequeño o al mínimo. Y el bigote superior hace referencia al dato, ¿cierto? Al dato como tal más alto de esa variable. ¿Listo?
Y la amplitud, como le digo, la amplitud o la altura de la caja hace referencia a la dispersión que tienen los datos. ¿Listo? Entonces es como una forma de cómo poder manejar esta parte, ¿no? Entonces, esta tenemos la del primer gráfico, ¿cierto? Ahora vamos a ir la primera variable, vamos a analizar la otra variable. Entonces voy a traer el cpal, que es la otra variable, selecciono, le digo insertar y ya me trae esta otro diagrama de caja y bigotes que tengo allí, ¿no? Recuerden que este diagrama se llama caja y bigotes. Tengo la otra, voy a extenderla. Y puedo mirar que de cierta forma, ¿cierto? También están muy concentrados los datos, ¿cierto? Entonces ahí puedo analizar una por una. Hay otra forma de cómo analizarla, que es tomando la variable categórica y las variables cuantitativas, ¿cierto? O sea, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Entonces voy a seleccionar todas. Aquí nos aparecen. Y le doy insertar. Y ya no me encargo. Entonces me aparece este grafiquito. Bastante interesante. Lo voy a ampliar. Donde me aparecen las diferentes. Aquí le doy en el pincel. No, perdón, es en el más. Y le voy a dar leyenda. ¿Qué me gano con leyenda? Me va a sacar el colorcito. Y para representar a qué variable hace referencia cada uno de esas cajas. Entonces tengo aquí. Ampliarla aquí para que vea mejor. Tengo las cajas con cada uno de los colores y cada uno de los colores me indica cómo está comportando cada uno de esas variables. Entonces, por ejemplo, la cajita amarilla hace referencia al petal white, la cajita naranja hace referencia al cepanlen, la gris hace referencia al petanlen y la azul hace referencia al cepanlen. Entonces, tengo cómo se comporta cada uno de los datos, ¿cierto? Cómo representa cada uno de los datos con las diferentes cajitas que tengo allí. ¿Listo? Entonces tengo la especie setosa, la versicolor y la virgínica y cada una de las variables que estoy tomando en ellas. ¿Listo? Entonces una muy buena representación, ¿cierto? Una muy buena representación gráfica. Recuerden que la cajita me muestra la dispersión de los datos. La X hace referencia a la media y la rayita que está en el medio de la cajita hace referencia a la mediana. ¿Listo? Como ustedes saben, por ejemplo, acá cetosa, esta variable de cetosa, que es el petal white, que es la amarillita, quiere decir, como está tan achatadita, ¿cierto? Muy acostadita la cajita, quiere decir que todos los datos están muy concentrados, ¿cierto? Quiere decir que los datos están muy concentrados. Entonces tengo ahí una representación, ¿cierto? Que me sirve de cierta forma para entender. Otra forma de cómo hacer ese diagrama en caja de bigotes es haciéndolo sin tener en cuenta la variable categórica. Entonces voy a utilizar solamente la variable cuantitativa. Entonces selecciono las 4 columnas de la variable cuantitativa y le digo insertar. Y ahora me cae bots. Y me aparece aquí los gráficos. El gráfico más bien. Entonces tengo este gráfico aquí. Este gráfico voy a colocarlo aquí que me muestre las leyendas. ¿Cierto? Para que me muestre a qué se referencia cada uno. Y vemos que en efecto aparecen las diferentes variables y cómo se comporta cada uno. Vemos que, por ejemplo, petanlen, ¿cierto? Tiene una variación muy amplia entre ellos. Mire que la caja es mucho más ancha. Después le sigue el azul, que es el cepanlen, y la amarilla, que es ese petal white. ¿Cómo puedo ver esto? ¿Cómo se representa? Pues si ya lo veo desde este punto, vemos que setosa, por ejemplo, ahí setosa, el petanlen son muy pequeños, mire, mientras que en versicolor es un poquito más y en virgínica también es más. Entonces mire que hay una gran variación entre setosa y versicolor respecto a lo que es el ancho, el largo del pétalo, ¿cierto? Entonces esa diferencia entre el setosa y versicolor me lo indica eso. ¿Qué quiere decir? Que en efecto hay una variación de esa variable por cada una de las especies. O sea, se pueden diferenciar cada una de las especies por el largo del pétalo.
Diferente es que, por ejemplo, se puedan diferenciar por el ancho del sépalo. Entonces no hay una diferencia, o sea, no se diferencian por el ancho del sépalo. ¿Por qué? Porque mire que la cajita es muy angosta, ¿cierto? No es tan alta. Entonces quiere decir que no hay una dispersión amplia entre esa variable. Las otras, la amarilla y la azul, pues hay una dispersión, pero no tan notoria. Y eso lo podemos ver, ¿cierto? Que mire, no son como tan amplios. Mientras que el iris, mire, está aquí, ¿cierto? Mire que está el setosa aquí muy bajito, mientras que el versículo ya está muy grande por acá y sin decir el virgínica. Entonces mire que la virgínica con respecto a la setosa ya es mucho la diferencia. Por eso la cajita de esta variable de petalet es muy amplia. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos sacar unas conclusiones interesantes gracias a este diagrama de caja y bigotes. Pueden buscar mucha más información en YouTube, en libros de cómo interpretar o para qué sirve el diagrama de caja y bigotes. Particularmente es importante, ¿por qué? Porque tiene dos medidas de centralidad, quiere decir, me identifica la media y me identifica la mediana en ese gráfico y además también me permite identificar una medida de dispersión que es el ancho de la cajita, ¿listo? Entonces eso es bastante importante en estas medidas. Este se llama diagramita de caja y bigotes, que es importante que lo tengan allí a la mano para que lo realicen en su análisis de datos. Entonces ya tenemos resumen de estadística descriptiva, tabla de frecuencias, histograma y diagramita de caja y bigotes, ¿cierto? Esto hace referencia junto con las diagramas de tortas que puedan hacer, otros diagramas de barra, ¿cierto? Hace referencia a lo que se denomina estadística descriptiva. ¿Listo? Ahora vamos a hacer algo que se denomina estadística inferencial. Es identificar primero si existe una correlación entre las diferentes variables. Recuerden que tenemos 4 variables. Te vamos a revisar si hay una relación entre ellas y si hay un modelo matemático que la pueda, digamos, predecir su comportamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer primero una correlación entre las diferentes variables que tenemos. Para eso nos apoyamos de una herramienta de que está dentro de la herramienta de análisis de datos que se llama correlación. Entonces, me vengo para acá otra vez en datos, dice análisis de datos, y en análisis de datos voy a buscar donde me dice coeficiente de correlación y le doy a aceptar. Aquí me dice cuál es el rango de entrada. Aquí podemos colocarla todas las variables que tengamos, ¿cierto? Para que me haga una matriz de correlación. Entonces voy a seleccionar ese punto y tomo todas las variables numéricas o cuantitativas. Ya tomé todas. Digo que están los rótulos en la primera fila, que las variables están por columnas. Y le digo que dónde me coloca el rango de salida. Entonces selecciono dónde me coloca el rango de salida. Le voy a decir que me lo coloque aquí abajito de los diagramas de caja y bigotes. Y le doy a aceptar. Esperamos un ratico mientras me saque la matriz. Y ahí ya me sacó la matriz de correlación. Matriz de correlación porque pues, obviamente está conformada de columnas, ¿cierto? Y filas. Y en ella podemos encontrar que tanto las columnas, y aquí a subrayar, tanto en las columnas, ¿cierto? Vemos ahí cómo en la fila se encuentran las 4 variables que estamos analizando. ¿Qué es lo que voy a encontrar o qué es lo que estoy haciendo acá? Identificar si existe. Obviamente aquí pues para confirmar eso habría que hacer una prueba de correlación, ¿cierto? Para confirmar que en efecto hay una correlación entre las variables, pero aquí vamos a partir desde el coeficiente de correlación a través de esta matriz de correlación que hace Excel. Entonces, identificar que existe alguna relación entre las variables. O sea, si existe una relación lineal entre estas variables. ¿Listo? ¿Cómo sé si existe o no existe una relación entre ellas? Pues yo identifico. ¿Cómo interpreto esta matriz? Muy sencillo. Entonces, la matriz me va a dar unos valores que son los intersectos. Por ejemplo, si yo tengo aquí sepan length, ¿cierto? Sepan length, perdón. Tengo sepan ¿cierto? Bajo acá por cepalen por toda la columna. Y aquí me vengo por la fila, por ejemplo, con cepal white. Y encuentro un numerito, ¿cierto? Ese numerito, entre más cercano esté a 1, quiere decir que ya está teniendo una relación, una correlación lineal. O sea que entre esas dos variables ya existe una correlación lineal. Entonces, ¿cuál de todas estas variables tiene una correlación lineal? Entonces yo digo, mira, cepalen con cepal white, ¿cierto? Si yo me vengo por la columna, veo cepalen. Y vengo con cepal white y veo que es menos 0,11, entonces no, es muy bajito. ¿Cuál de todas estas tiene mayor correlación?
esta que tengo yo acá, ¿listo? La que se relaciona petal length, ¿cierto? La variable petal length, ¿con cuál? Con petal width. Mira, estoy relacionando petal length con petal length con petal width. ¿Y cuánto es el valor? De 0,96. O sea, está muy cercano a 1. O sea, quiere decir que en efecto esta correlación o hay una correlación lineal entre petal length y petal width. Entonces, para mi análisis de correlación, voy a tomar este que está más cercano. Yo podría tomar, por ejemplo, este 0,87. ¿Sí? Tiene una correlación de 0,87. Este también se puede utilizar y en algunos libros le da unos criterios para decir si es muy bueno, confiable, aceptable, ¿cierto? En este caso podría ser una correlación aceptable, aunque no es eficaz, o sea, no es directamente, no se ajusta directamente, pero es una correlación aceptable. Pero la que mejor nos indica que tiene un mejor comportamiento o que se acomoda más a un comportamiento lineal es esta que está casi en 1, tiene 0,96. Entonces voy a seleccionar esas dos variables para hacer mi modelo de regresión lineal, que es uno de los modelos que se utilizan, que son básicos que se utilizan actualmente en todo lo que es el cuento de Machine Learning y demás. Entonces voy a tomar estas dos variables. La que está en la columna va a ser mi variable y la que está en la fila va a ser mi variable x, para traerlo ahorita a hacer el modelo como tal de regresión. Entonces, ¿cómo hago el modelo de regresión? Vengo a análisis de datos, nuevamente. Ahí me va a aparecer algo donde dice, aquí donde dice regresión, le doy clic en regresión, lo voy a aceptar y me va a pedir cuáles van a ser los valores de mi variable y cuáles son los valores de mi variable x. Entonces les comenté que los valores de variable y van a ser los de petal length. Entonces selecciono todos los valores de petal length. Entonces busco acá petal length, los selecciono todos y ya, y ahí me quedaron. Y las X van a ser los que están en la fila. Entonces, ¿quiénes son los que están en la fila? Entonces, ¿cuál es la variable que está en la fila? Es el petal white. Entonces selecciono petal white. Petal white, estos. Listo. Digo que tiene rótulo en la primera fila. El rango a salida, donde quiero que me haga el análisis. Entonces voy a buscar una celda que queda abajito de lo que ya llevamos. Le digo que me lo coloque acá. Le digo que me haga el gráfico de residuos. Que me haga la curva de regresión ajustada. ¿Cierto? Y gráfico de residuales. Y ya, yo creo que con eso ya tengo. Y le doy a aceptar. Él me va a arrojar dos gráficos. Normalmente los arroja en la parte superior de la hoja. Hay que buscarlos. Y las tablitas sí las arroja aquí. Ahí vemos las tablitas, ¿cierto? Y las gráficas quedan siempre por acá en la parte superior. Vamos a buscarlos. Vamos a reducir un poquito acá. Y aquí. Vamos a bajarlo. Que queden bonitos acá y vamos a aumentarlos un poquito. ¿Listo? Siempre van a salir en la parte superior. No sé por qué salen allí, pero bueno. Entonces, aquí me aparecen dos gráficos. Uno es los residuales, que de cierta forma es como identificar, digamos, la variación que hay entre cada uno de los puntos, que tanto se dispersan cada uno de los puntos, ¿cierto? En este caso, pues analizando el petal white, que va a ser mi X, ¿cierto? Que tanto se dispersan, digamos, al ajuste. Y aquí sí directamente me aparece ya, lo que está en azul son los datos reales entre petal white y petal length, ¿cierto? Y lo que está en naranja es el modelo de predicción, ¿cierto? O el ajuste en regresión lineal. Como ven, es una línea recta. Aquí no me aparece, pues aquí yo puedo sacar entre esos valores, ¿cierto? Yo puedo sacar la ecuación. La ecuación la saco, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, de la intercepción de los coeficientes del intersecto y el petal white, ¿cierto? Entonces yo puedo sacarlo de acá, ahorita vamos a revisar. Lo otro son algunos datos que por ahorita no voy a entrar en detalle, que tienen que ver, por ejemplo, con el estadístico T, si cumple, ¿cierto? Si pues desde la prueba estadística pues cumple de que es en efecto tienen correlación, ¿cierto?
y algunos otros elementos que podemos ver acá. Aquí también lo importante es ver el R ajustado, R al cuadrado ajustado, que es de 0,92. Entre más cercano esté a 1, pues también mucho mejor. Y también tenemos el coeficiente aquí de correlación, ¿cierto? Que es de 0,96, que es el mismo que aquí que tenemos acá. Mire, es este mismo que está acá. Este que tenemos acá es este mismo que está acá. ¿Listo? Entonces es la misma situación. Y aquí son los coeficientes donde me arroja el coeficiente, la ecuación que me permite identificar el modelo. Pero hay otra forma más sencilla. Entonces, ¿cómo es la forma más sencilla? Vengo acá, me ubico en el último punto, le doy clic derecho y le digo agregar línea de tendencia. Agregar línea de tendencia, le digo que es una línea de tendencia lineal y que aquí le digo que me presente la ecuación del gráfico, o sea, cuál es el modelo. ¿Listo? Y allá la tengo. Entonces, aquí ya me aparece la ecuación donde me indica que este comportamiento de esas dos variables se está comportando con esta función, ¿cierto? Con esta ecuación. Y esos son los intersectos que tengo acá. Entonces, mire, tengo el intersecto, por ejemplo, es 1,083. Aquí tengo la intercepción 1,083, que es este valor que tengo acá, ¿cierto? Es decir, que x, cuando es x igual a 0, ¿dónde cruza por y? Entonces, cruza por y en 1,083. Ese es lo que llama intercepción, ¿listo? Y el otro coeficiente 2,22, ¿cierto? Es el petal y, que es el valor de aquí que tengo acá, ¿no? Entonces, tengo aquí ya, este es el modelo. ¿Y qué me quiere decir? ¿Qué me predice? O sea, yo puedo saber, de cierta forma, si por ejemplo me llega una flor con un pétalo wire, un ancho de pétalo de 4, yo puedo saber con este modelo decir cuánto puede ser el largo del pétalo, ¿cierto? Porque estoy tomando esta línea con base a la información que ya tengo. Entonces está haciendo un pronóstico, una predicción con este valor que llega, que no lo tenía en los datos originales, pero me puede llegar. Yo puedo, de cierta forma, con un porcentaje de error relativamente pequeño, ¿cierto? Saber qué dato puede ser el que va a ser el pétalo, qué largo va a ser el pétalo que va a tener esa flor. ¿Listo? Eso hace referencia ya a lo que es estadística inferencial, porque hablamos de pronóstico. Mire que aquí el mismo Excel dice pronóstico de pétalo LED. O sea, estoy pronosticando un valor con base a una información que tengo. Entonces yo tengo aquí, solamente trabajamos regresión lineal, hay regresión polinómica, regresión de múltiple, ¿cierto? Hay diferentes regresiones. En este caso, la más básica, que es la regresión lineal. Y aquí pues tenemos los residuales que tanto se alejan cada uno de los puntos al modelo, ¿cierto? La intersecto y el R ajustado, ¿no? Entonces, vimos en la primera parte de este video tutorial lo que es la estadística descriptiva, con todo lo que tiene que ver con el cuadro resumen, con lo que tiene que ver con histograma, tabla de frecuencias y boxplot. Y en la parte estadística inferencial vimos un poquito de correlación y vimos lo que es regresión lineal. ¿Listo? Este era el videotutorial que tenía para que puedan ya abordar el siguiente taller. Mucho de lo que yo expliqué acá lo van a consultar o lo va a pedir el taller para que solucione. La idea es que pues vayan adelantándolo. Básicamente eso, el dataset lo tienen allí en la guía, lo pueden ir desarrollando. Es muy similar el dataset a este que tuve aquí de ejercicio. Y les voy a compartir también este dataset para que vayan practicando a la medida que vayan o que van viendo el video. ¿Listo? Espero que haya sido de gran utilidad este video para que puedan ponerlo en práctica y así presentar su evidencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Éxitos.